La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos una noche más en La Espada de Damocles con la buena compañía de siempre. En este caso, como cada vez que hablamos de Hércules, de Batman y de muchos de estos mitos que tanto nos enseñan, nos acompaña Eduardo Vergara Aguilar, quien tiene, varias novedades ahí para contarnos y que hoy va a tratar todavía una vuelta más de tuerca con la historia de Hércules. Hoy vamos a hablar de los bueyes de Gerión, que era justamente uno de los trabajos, un trabajo que nos va a ir desglosando, como siempre, Eduardo, y vamos a descubrir cuántas cosas contenía este mito que no nos esperábamos, que pensábamos que era quizá una cosa muy simplona, muy literal. Bueno, va a ser esa especie de gran exégesis que tan bien sabe hacer Eduardo, y ya lo presento. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Buenas noches a aquellas personas que nos siguen. Y efectivamente, hoy terminamos nuestra saga de Heracles, ¿no? Hemos hecho 6 trabajos de los 12, en el orden, empezando, si es cierto, empezamos por el primero, con el León de Nemea, pero luego hemos ido saltando. Para aquellos o aquellas que nos siguen hoy por primera vez, indicar que lo hacemos de la misma forma con la que yo trabajo en los centros penitenciarios. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que allí no lo llevo por un orden establecido, sino que yo veo y hago un análisis del trabajo que considero que es de forma más positiva para el grupo de personas con el que trabajo. ¿Qué ocurre? Que hemos saltado, por ejemplo, hoy, aunque hagamos 6, hoy es el 10º, que efectivamente son los bueyes de Gerión. Pero antes de comenzar con los trabajos, quiero hacer varios puntitos, como bien ha indicado Pablo. ¿Cómo no? El primero es el siguiente. Hay compañeros o compañeras que me han dicho, bueno, Eduardo, ¿qué ocurre con Batman? ¿Vamos a seguir o no vamos a seguir? Sí, Batman lo seguiremos viendo. Es más, recuerdo que en marzo se hará 80 años de la creación del personaje, de los creadores Bob Kane y Bill Finger, y nos gustaría, dentro de la Espada de Damocles, hacer un especial de Batman. También se va aproximando la Noche de los Investigadores, el 28 de este mes, junto a mi tutor y amigo, el profesor doctor
Pepe Barrientos o José Barrientos, donde hablaremos en Sevilla la situación de la filosofía aplicada dentro de las prisiones, con los trabajos que él ha realizado este curso atrás en México y en mi caso durante estos 10 años en diversas prisiones a nivel nacional. Y vamos a presentar la importancia de la filosofía dentro de estas situaciones o con grupos de personas que están de exclusión social, lugares de situación en extremo, etc. A ello también, hablando con Pablo, se nos ha ocurrido también hacer un programa especial sobre la influencia arquitectónica que tienen los centros penitenciarios o los no lugares dentro de los individuos. Y sigo. Antes de nada, me gustaría hacer un par de puntos. En primer lugar, disculparme a mi compañera Sara, a Sara Mariscal. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿qué ha pasado? No es que haya pasado nada. ¿Qué le has hecho a Sara? No, mucho menos. Hace unos días tuve una grata entrevista con el programa de Trovadores de Sueño de Ana y hablé sobre la labor de la filosofía para niños con dos de mis grandes compañeros, uno de ellos Jorge y mi compañera Sara. Y yo dije Ana. Y Ana. Luego me dice mi tutor, Pepe, me dice, Eduardo, que no es Ana, que es Sara. Digo, no me digas, hombre. Y aprovecho por aquí para disculparme y que todo el mundo, como estamos vinculados, quiera que no, hay mucha gente que sigue el programa de Trovadores de Sueños, sigue el programa de Pablo, pues desde aquí lanzo mis disculpas por mi torpeza, ¿no? No porque sé. Era una cuestión de, no sé por qué, tenía en mente que era Ana y desgraciadamente no es así. Veremos lo que dicen los oyentes o televidentes, a ver si te perdonan o no, no sabemos. No, yo ya hablé, por suerte, yo creo que sí. Estoy viendo que están rondando unos individuos muy extraños al lado de mi casa, pero bueno, no pasa nada. Llevan unos bultos aquí, pero... no, pero sí me gusta dejar claras las cosas, ¿no? Luego también otra cosa. Hablando sobre el programa último, me decía un compañero, oye, Eduardo, el que se mete en la vasija no es cuando llega el jabalí, es cuando atrapa el toro blanco. Digo, efectivamente. En algunos puntos, en algunos mitos, te dice que fue con el toro blanco y el rey se metió en una vasija. Pero es que las mismas vasijas griegas, si buscamos información y vemos los dibujos de las vasijas griegas, es Heracles con el jabalí. Piensen ustedes que el mito va cambiando, incluso se van repitiendo ciertas cosas. Igual que Heracles se enfrenta a ese toro blanco que sale del mar, luego en otro de los trabajos también se tiene que enfrentar a una criatura que sale del mar. Además, Edu, tampoco hay una normalización del mito, sobre todo de Hércules, que como proviene de varias fuentes, que a veces estamos acostumbrados a exigir cuál es el verdadero, y en realidad es un reconto, es una recopilación de siglos que se va nutriendo esa tradición y nos llega en trozos. Pasa lo mismo con la mitología hindú. Sí, es más, si se dan cuenta ustedes, a nosotros ya nos ha quedado, por poner un ejemplo, Odín, ¿no? Odín, dentro de la mitología escandinava. Pero que en la época realmente Odín se utilizaba en muy pocos sitios. Lo que se utilizaba más era Wotan, que es el nombre germánico que se le daba a Odín. ¿Qué ocurre? Que a nosotros nos ha ido llegando bien por la cultura pop, bien porque es un nombre que a lo mejor no es más fácil de recordar que el propio Wotan. A lo mejor es mucho más fácil de pronunciar Odín, y finalmente se nos ha quedado Odín. Wotan es lo que tomó Hitler, ¿no es cierto? Wotan, además, se utilizaba mucho Wotan, sobre todo lo que se entendía más era Wotan, la aplicación de Wotan. Pero en la actualidad se utiliza más Odín. Es más, hay personas con las que tú hablas y le dices Wotan y te dicen, bueno, ¿y Wotan quién es? ¿Qué Dios es? Y dicen, no, es que es Odín. Por eso que muchas veces, como bien tú apuntas, el mito no es una cuestión de 2 más 2, 4. Sino que va nutriéndose y se va encontrando y se va viendo, depende de la zona donde se narre, tiene una forma u otra, en fin. Lo importante en sí es su utilización y que volvamos a revivirlo. Algunos mitólogos, como por ejemplo Robert Graves,
que es muy famoso en eso, hacen una especie de investigación casi geográfica y también sociopolítica, y tratan de explicar muchos de los mitos como reflejos de situaciones justamente sociales, políticas, religiosas del momento y de la zona. Sin embargo, esa apreciación o esa aproximación a mí me parece que se queda corta, porque en realidad el mito va más allá. De Sí, hecho, si me permites, comento algo que me acordé que enseñaba en Carlos Castaneda, Don Juan, sí, contaba que los brujos, cuando se reunían, de repente hablaban de cualquier tema y uno de ellos se levantaba, y ya estaba todo preestablecido, se levantaba, echaba su sombrero al suelo, daba una vuelta alrededor del sombrero, o vuelta y media, no me acuerdo, y eso significaba que iba a modificar un mito. Entonces empezaba a contar, no sé, Pancho Villa o cualquiera de las historias que ellos tenían, y cuando llegaba el momento crucial que él definía, iba contando la historia tal como se conocía, empezaba desde ahí a inventar. E inventaban cualquier cosa y todos lo disfrutaban. Y quizá eso era tan extraordinario que quedaba ya registrado y el mito variaba. sí, Entonces sí. yo creo que esa es la retroalimentación del mito. Es más, fíjate una cosa que incluso al propio Odín, que se le vincula a la sabiduría, también muchas veces se le hace referencia como el gran mentiroso, que está también vinculado al tramposo de Loki, pero Claro. que dependiendo del momento, Loki también es como una especie de duende tramposo, de duende que va gastando bromas, ¿no? Incluso el Ragnarok se puede entender como una gran broma. Mm, Pero en el caso de Odín, Odín, digamos que es el maestro de los enigmas, de las runas, del conocimiento oculto. Y en ocasiones hay que tener cuidado porque tú no sabes si va a estar a tu lado o no. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando vemos la Ilíada, donde los dioses eligen bandos y hay unos elegidos que bien Ares elige unos, Atenea elige otros, etc. En el campo de batalla, todos los que se enfrentaban querían sentarse en el Valhalla. Por tanto, hablaban de que Odín podía inclinarse, ahora mismo podía estar conmigo, pero dentro de un momento no. claro. Por eso los dioses no son justos, podríamos entenderlo. O Mm, tienen una justicia divina, una justicia que está por encima de nosotros. Y todos los que nos estén escuchando dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el trabajo? Es una pequeña introducción que estamos haciendo, mm, porque el trabajo que hemos decidido elegir hoy, ya que es el último, es también un poquito de homenaje a mi zona. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en este trabajo es donde se habla de las columnas de Hércules. sí, Las columnas de Hércules sería el Peñón de Gibraltar y ahí se difiere. Por ejemplo, Mela, un historiador romano, hablaba que era Asher, un monte en Ceuta, mientras que otros hablan de Musa, que está en Marruecos. Y esto viene a lo que apuntábamos antes. Según el mito, Heracles separa las columnas y une el Mediterráneo con el Atlántico. Porque para los griegos, el final o el principio del Mediterráneo era lo último. Ya sí. después era lo desconocido. Es más, incluso se le asocia a Platón que la Atlántida está más allá del principio o el final del Mediterráneo. Y para nosotros, Heracles separa las columnas, ¿no? Las dos grandes columnas y une Mediterráneo con el Atlántico. Mientras que para los marroquíes, Heracles no separa, sino Heracles sería puñetazos y esos golpes lo que hace es que abra la tierra. Ah, vale. O sea, fíjense ustedes que depende de un sitio u otro, el mito varía. La cuestión es la misma, al final hay una separación y esa separación une dos mares, o sea, el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Sí, sí, permite la conexión, claro. Pero volvemos de siempre, fíjense cómo la forma de contar la historia cambia, pero el objetivo final es el mismo. Mm, ¿De acuerdo? Por eso tomamos hoy, digamos, los bueyes de Gerión. Es más, a partir, dentro del mito de los trabajos de Heracles, a partir del sexto ya el resto de los 6 siguientes son fuera, digamos, de la zona de confort o de la zona conocida de los griegos. Todo lo demás ya va más allá. Y uno claro. de ellos, por ejemplo, son los bueyes de Gerión. ¿Qué es Gerión? Según los mitos, podríamos
localizarlo en Cádiz. Y ahí donde dijiste de Hércules, ¿hay algún tipo de monumento en la zona que se estipula que pudo haber sido donde separó la tierra o bien unió los mares? Nosotros, todo lo que es Cádiz y demás, incluso en Sevilla tenemos la Alameda de Hércules y la propia bandera andaluza hasta la figura de Heracles con las dos columnas. En el escudo, en el escudo de España, las dos columnas que hay son referencia a las columnas de Heracles, ¿no? Y en cierto modo se podría entender, hay gente que dice que es ahí donde se separa África o el continente africano de Europa, pero realmente si lo vemos no hay tal separación. Volvemos a lo de siempre. Se separa para unir. Fue la unión del Mediterráneo con el Atlántico, es la apertura. Sí. ¿No? Por eso muchas veces yo no lo veo como una separación, sino como abrirnos a. Realmente son 14 kilómetros de distancia entre un sitio y otro. Y que al final no hay tal separación. Desgraciadamente estamos viendo lo que está ocurriendo, pero que dejando a un lado las cuestiones actuales, dramáticas, de ese estrecho, no hay tanta separación cultural. Y esto mucha gente me dirá, qué barbaridad lo que está diciendo. Hay cosas que nos difieren, pero hay otras cosas que somos muy parecidos. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si nosotros hiciéramos hincapié, no solamente nosotros, sino la aldea global, ¿no?, que tanto se defiende, si defendiéramos tanto y comprendiéramos más lo positivo, lo que nos iguala, lo que nos hace más parecidos que lo que nos difiere, yo creo que la cosa nos podría ir un poquito mejor. Lo que pasa es que ahí volvemos, Edu, a eso de que hay gente que busca ser alta cortando cabezas ajenas. A veces es más fácil sentirse uno importante disminuyendo a los demás. Entonces, hablar de repente África como inferior a Europa en muchos aspectos y criticarla y ofenderse por muchas cosas que suceden, como decías, es una manera también de crear esa diferencia que permite que el europeo se sienta superior. Cuando, como tú dices, en el fondo todos somos seres humanos, todos tenemos miedo a la muerte, todos tenemos deseos y demás. Incluso volvemos a no solamente la parte nuestra, la parte europea, sino también la parte africana, el ver el europeo aún con esa idea del dominador, del culpable de. Nosotros retroalimentamos mucho las cosas del pasado. Hace un tiempo tuve una discusión, ¿no? Bueno, con un chico, ¿no?, que creo que era peruano, y hablaba sobre las consecuencias que había tenido el descubrimiento americano, ¿no?, y atacaba mucho con el tema de Colón, y luego, en su propio debate, hacía una defensa del Estado americano. Y eso me dejaba un poquito en desequilibrio, porque yo decía, bueno, pero tan malos fueron los españoles, tan malos fueron los portugueses, pero yo no recuerdo que haya reservas de indios en Sudamérica. Mientras que en Norteamérica hubo un exterminio de un montón de tribus norteamericanas, nativoamericanas, y las pocas que quedaron creo que quedan en reserva montando casinos, o sea que... No, pero en Estados Unidos tuviste que, si bien crean reservas, los mandan a lugares inhóspitos, lejos de las tierras originales, y la pobre gente ahí no tiene ni cómo vivir. Y además tiene un alto problema de alcoholismo, exclusión social, etcétera. Pero era como, volví a recordar, ¿no?, lo que, pues, pero ahora mismo no creo que sigan llegando carabelas, ¿no?, a las costas sudamericanas, imponiendo, no sé, seguimos retroalimentando ese pasado, pero no solamente entre dos continentes, sino aquí mismo, en otros países, seguimos rascando esas cicatrices del pasado, ¿no? Pero eso está en todas partes, Eduardo. Yo lo veo aquí. Asturias, por ejemplo, es una provincia que se precia de ser aquella que no fue conquistada por el resto por los musulmanes, ¿no? En ningún momento. Entonces, hay un dicho aquí en Asturias que dice, Asturias es España.
Se ha cortado, Pablo. Se ha cortado. Estaba diciendo que aquí en Asturias hay un dicho que dice Asturias es España y lo demás es tierra conquistada, haciendo referencia a que Asturias tiene algo especial. Entonces, cada comunidad autónoma, aún dentro de España, busca ser diferente, busca ser en algo superior a las demás, y pasa en todas partes. Cuando yo estuve en la India, allá por el año 94, me acuerdo que iba caminando por la calle con un hindú que me acompañaba hasta un sitio y me dice, ve tú del lado de las casas y yo voy del lado de la calle, porque dice, a mí no me van a atropellar, porque hay mucho tránsito, pero a ti sí, porque eres blanco, porque se acuerdan de los ingleses, porque les molestan los blancos, porque los ven como conquistadores. Fíjate, yo era latino, o sea, de Latinoamérica, nada que ver. Y sin embargo, En fin, así nos luce el pelo, aunque sea agradable. Bien, vamos ya a nuestro tema. Bien, ya vuelvo a repetir, para aquellas personas que se nos unen, Heracles tenía unas características. Nosotros estamos aquí defendiendo no tanto el plano mitológico, sino más el plano práctico. sí. Nosotros hablamos de una figura semidivina con unas características. Nuestro amigo Heracles, que es todoterreno, se adapta a todo. Efectivamente, ¿no? Además, Heracles tiene Mezcla de una capacidad de adaptación, sí. que es lo que hablaba, lo que yo defiendo en mi tesis, ¿no? De lucha, adaptación y evolución. Y es el claro ejemplo de Heracles. Siempre me gusta dejar la piel del león, porque es la clave del primer trabajo, nuestra experiencia. Para aquellos que se empiecen con nosotros, el león es su primera experiencia, el león de Nemea. Luego tenemos su arco, que lleva el veneno de la hidra. De la hidra. ¿De acuerdo? Posiblemente tendría marcas. Sus piernas son el ejemplo de la perseverancia con la cierva. Marcas en su espalda de cargar con el jabalí. Por tanto, esas cicatrices, esas marcas, son el reflejo de nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida. Sus manos, encalladas posiblemente de crear esos ríos que hizo, ¿no? Con los establos. Para limpiar los establos, ¿no? Por tanto, Heracles es el claro ejemplo de la experiencia, de una experiencia activa. ¿De acuerdo? Y como semidios que es, pues tiene ciertas atribuciones, ¿no? Ciertas características, pero es un semidios. Por tanto, tiene una parte mortal, lo que significa que puede morir. Y eso lo acerca a nosotros, hace que lo podamos sentir con empatía más práctico. De ahí lo de los establos. Recuerden que posiblemente fue una sorpresa para los campesinos que un guerrero de la talla de Heracles se remangara para limpiar los establos. Y Heracles lo hizo. Heracles trabaja también con un elemento muy interesante que es el tiempo. Y en ocasiones es un tiempo que se puede alargar y en otras ocasiones tiene que romperlo, como en el caso de los establos. Bien. Heracles tiene otro elemento, un enemigo primordial sobre todo esto, que es la envidia. Este rey, que es el que le va mandando los diversos trabajos, tiene una gran envidia porque nunca reconoce el éxito que tiene Heracles frente a sus logros en los diversos trabajos que está realizando. Ese era, como ya hablamos una vez, ese enemigo invisible que no vemos, la envidia. Con un círculo así como se dibujaba antiguamente a la mujer invisible. Stan Lee y Jack Kirby. Jack Kirby dibujaba a la mujer invisible y dibujaba unas rayitas como diciendo que estaban invisibles, ¿no? Claro. Por eso la envidia la vamos a dejar así como invisible. Y ya hacemos un homenaje a Jack Kirby. Euristeo, ¿tú por qué piensas que lo envidiaba? ¿Porque era simplemente una persona que no se animaba a hacer lo que Hércules podía hacer o era capaz de hacer? ¿Porque se preservaba en ese estado de miserable por alguna razón en particular? Hay una cosa muy bonita. ¿Recuerdas la película de Troya? Sí.
de Brad Pitt. Sí, ¿Tú sí, sí. recuerdas lo que dice Aquiles? ¿En qué momento? Al principio, cuando él sale por primera vez, que se enfrenta al tío enorme que le clava la espada en el cuello. ¿Tú recuerdas lo que le dice el rey? Que él no sirve a ningún rey. No, cuando dice, el día que los reyes se enfrentaran, realmente no mandarán a la gente a pelear. Sí, sí, me acuerdo. Vamos a ver, a lo largo de la historia tenemos muy pocos dirigentes que se hayan enfrentado cara a cara en el terreno, en el combate. Mm, Tenemos el ejemplo de Leónidas, sí. tenemos el ejemplo de Alejandro Magno, Mm. pero poco a poco eso va desapareciendo y los dirigentes cada vez van más atrás hasta que finalmente mandan a las tropas y eso quedan atrás. Y si se pueden quedar en un despacho acurrucado mientras otros mueren por ello, mejor que mejor. En un búnker. Efectivamente. Aquí el caso de Heracles es la demostración que él puede lograr cosas que un rey, que tiene todo un reino bajo sus pies, no es capaz de hacer. Mm. Y fijaros que los trabajos que hace son trabajos que su vida corre peligro. Sí. Y ahora alguien me escuchará y dirá, bueno, pero estamos hablando que a tal punto, vamos a ver, nuestras empresas a lo largo de la vida nos pueden matar en vida. Nosotros podemos estar muertos en vida por la pérdida de un familiar. Cuando llegamos a una situación en extremo que me supera y quedo en un estado depresivo. Pero al mismo tiempo se da algo ahí paradójico, Edu, porque el trabajador que quizás está muriendo en vida, trabajando cada día hasta dejarse la piel, en el fondo es envidiado por ese dueño de la empresa que se pasea en su coche último modelo y que tiene todo servido, porque siente que ese trabajador tiene pasión, está vivo, lucha cada día por Claro, vivir. Y pero esa, ahí nos llevaría a lo que definía Marx, ¿sabes? Ese estado lacónico, ese estado que llega un momento que el individuo no se enajena, ¿no? Mm, Ese estado donde quedamos estancados. Yo solamente estoy metiendo una tuerca y hago 40 años tengo esa tuerca. Llegará un momento que tendré atrofiada la mano. sí. Hay una especie de techo de cristal que hace que yo no pueda ascender. Hay unos elementos que hacen que yo me quede aquí bloqueado y convertimos como en esos dibujos en blanco y negro, ¿no? De fábricas donde se ve haciendo la gente, ¿no? Muy lúgubre. Una deshumanización. Efectivamente. En el caso de Heracles, todo lo contrario. Heracles está vivo. Heracles rompe con la normativa. Recuerda el caso del jabalí o con los establos. Mm, Él dice, yo tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer a mi manera. sí. Yo tengo que poner un tornillo. Bueno, yo puedo poner un tornillo, pero puedo hacerlo cantando. ¡Ay, ay! O puedo hacerlo bailando. O lo puedo hacer haciendo el pino. Yo tengo que hacer el tornillo, pero yo lo puedo hacer riéndome. Pero No bueno, eran como esos ejemplos de la gente que cogía el algodón y los negros que cantaban, ¿no? sí, pero ahí entra dentro del terreno un poco del revolucionario. Casi se acerca, no sé, al sindicalista, al que rompe un poquito y medio en la cara misma del dueño se le ríe, ¿no? Como diciendo, a mí no me dominas del todo. Es más, tú fíjate una cosa. La esclavitud del continente africano demostró que a pesar de grandes cadenas, a pesar de grandes latigazos, a pesar de la gran catástrofe que fue y de la cantidad de gente que murió, los supervivientes cantaban, fueron capaces de traerse sus mitos y adaptarlos para no perderlos. La santería, por ejemplo. Sí, sí, sí. La capoeira era un baile, era un baile de un estilo de lucha que ellos tenían. Mm, O sea, ellos fueron el claro ejemplo de lucha, adaptación, evolución. Víctor Frank lo decía también. O sea, que había gente que transformaba lo gris, al propio color gris le daban un tono que era agradable, dentro de la miseria. mm. Tenemos esta película, ¿no? La de sobre también el campo de exterminio y demás. Ay, que de un padre con un niño. Ah, sí, La vida es bella, o algo La así. vida, efectivamente, es un claro ejemplo. Sí. Es un ejemplo perfecto de lo que aquí estamos hablando.
También es curioso, Eduardo, que no solamente el dueño, el opresor, digamos, es el que tiene envidia de aquel que es un poco revolucionario y que tiene sangre en las venas, ¿no? En los tangos en la Argentina hay una frase que es sangre de pato. Sangre de pato se le dice al que no tiene vida, está muerto, ¿no? Pero también creo yo que la envidia viene de los compañeros que, de esa persona que están muertos y que se esfuerzan denodadamente por hundir a ese compañero que quiere cantar de repente. Quizás hasta lo denuncian ante el dueño, como diciendo, este nos molesta. O le dicen, cállate que vas a provocar un problema. Mantengámonos en esta línea gris o Efectivamente. Sí, 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 sí. Es más, no había, como se decía, por ejemplo, dentro del campamento de exterminio, no había cosa peor que el propio judío que se vendía a los nazis para criticar o para denunciar a sus propios compañeros, o no había cosa peor que un capataz negro en un campamento de recogida de algodón. Claro, claro. De ahí lo de niga, esa expresión de negro, Mm. ¿no? También lo utilizaban mucho los negros con Los otros negros. traidores. Mm. ¿Sabes? O sea que el converso, seguimos hablando del converso, eso ocurría, por ejemplo, con los jenizaros. Los jenizaros turcos eran hijos de reyes o de nobles cristianos que los turcos tomaban y los convertían al Islam. Y ellos eran más radicales que los propios hijos nacidos de familias musulmanas. Hay un cómic, a ti que te gustan mucho los cómics, de un dibujante argentino llamado Robin Wood, que se llama Dago, como de daga, porque él era un italiano, ¿no? que le dieron con una daga y casi muere, y entonces lo recogen los árabes, se lo llevan los turcos, la pasa muy mal como un esclavo, y él mismo era un tipo con mucha pasión, va remontando y llega a Genízaro. La historia. Le echaremos un ojito. Dago es genial, a mí me encantaba esa historia. Pues le echaremos un ojo, efectivamente, me parece bien. Te la mando después. En este trabajo, volvemos a Gerión, el rey manda a Heracles a por los bueyes de Gerión. Primer punto. En el trabajo, el requisito es que tú vayas a por una cosa que no es para ti, sino para otro. Sí. Muchas veces en nuestra vida cotidiana tenemos que hacer tipos de trabajo que no nos influyen a nosotros directamente, sino a otros. Es lo que bien apuntaba Pablo cuando ese trabajador que está montando una puerta de un coche. El coche no es para mí. Yo voy a tener un beneficio, pero realmente los beneficios mayores se los va a llevar el dueño de la empresa, de la fábrica, etcétera. Yo tengo un salario por mi labor de poner la puerta. Claro. Pero realmente un beneficio mayor, que es lo que estoy riendo. Heracles, de los bueyes no va a haber nada. Es más, va a tener que ponerse en peligro porque se tiene que enfrentar al dueño de los bueyes, que es Gerión. Claro. Gerión es un monstruo tónico, por llamarlo de siempre, un monstruo con unas características. Y este monstruo, este gigante, Gerión era tricéfalo, era una criatura con 3 cabezas. Nunca le toca algo más común, ¿no? Siempre tiene que ser algo extraordinariamente grande, difícil. Sí, efectivamente. Que dependiendo de quien narre el cuento, o en este caso el trabajo, apuntaban que era una criatura que tenía 3 cuerpos con sus distintas extremidades, ¿no? Pero yo lo voy a hacer ahora mismo de esta forma, con la característica de que tiene las 3 cabezas. Hay algunos mitos que te cuentan que tiene 6 pares de brazos, ¿no? 3 pares de brazos. Como los hecatónquiros. Efectivamente. ¿De acuerdo? Un gigante con esas características, hijo de Hera y dueño de los bueyes. En primer lugar, otro elemento importante aquí en el texto, salimos de nuestra zona de confort. Heracles tiene que salir, separar esas columnas que tiene e ir a una zona inhóspita. En el caso se localiza aproximadamente que Gerión estaría en la zona de Cádiz, ya ciudad de Cádiz, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos un nuevo elemento que es el lugar, un lugar que está alejado o que desconocemos.
Esto es muy importante para las personas que entran por primera vez en prisión. Tenemos una idea establecida de cómo puede ser la cárcel. Es más, incluso había internos que me decían a mí que ellos creían que le iban a poner un mono. Ah, como en las películas Como en americanas. las películas. O sea, a mí me decían, Eduardo, yo pensaba, sobre todo gente muy joven, que no habían tenido en su familia relación ninguna con prisiones, porque hay otros internos que un hermano, un padre, una madre, han entrado en prisión un amigo. Pero había gente que no habían tenido relación ninguna con la cárcel y la cárcel era completamente desconocida para este tipo de individuos. Y me decían que ellos creían que le iban a poner un mono. Luego, cuando tú entras en prisión, la prisión tiene una normativa. Y luego de la normativa, cada módulo tiene su propia, digamos, dentro de la norma que hay, pero, por ejemplo, un módulo de respeto pues tiene unas normas internas. Pues, por ejemplo, tú no puedes estar sin camiseta, o cuando el funcionario llama a la puerta, tú tienes que estar ya de pie con tu habitación recogida, etcétera, Claro. ¿no? Módulo terapéutico, pues lo normal es que no haya ningún tipo de droga y solamente está la medicación que desde enfermería le corresponde a cada persona, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para Heracles, primero se tiene que ir a un lugar que él desconoce. Es más, el mito cuenta que él va cruzando el desierto y cuando llega ya a lo que son las columnas le molesta tanto el sol que coge su arco y empieza a dispararle al sol. Y el sol le dice, Helio le dice, tranquilo, no, deja de tirarme flechas, ¿no? Que yo no te estoy haciendo nada, que yo tengo que cumplir mi función. Y le regala una copa como hermanamiento, ¿no? Digamos que ese desconocimiento, ¿no? Que dices tú, bueno, pero Heracles en Grecia, ¿no? En la zona donde él estaba, el sol no estaba. Es como si las normas del juego van cambiando. Lo que tú crees que es de una forma, en otro lugar es de otra. Y esto ocurre mucho en el tema de la prisión. Personas que quieren que dentro de la prisión su vida va a ser igual que fuera, o creen que va a cambiar radicalmente y entran con un pavor, con un miedo, y luego dentro pues no está la cosa tan, entre comillas, tan mal. Además, el hecho de que el sol, que él disparara las flechas al sol, también creo yo tiene que ver con un tanteo, un tantear la situación, ya que es nueva, y probar, a ver qué respuesta tiene. Porque viste que para que uno se entere si un balón, por ejemplo, es blando o duro, no hay más que botarlo o apretarlo con la mano. Entonces, tantear al sol, dispararle una flecha y que el sol te diga tranquilo y uno se tranquilice, esa es también una adaptación, una prueba, un error, una adaptación, y esa copa, bueno, puede ser el premio, pero también puede ser el acuerdo. Efectivamente, es más. Hay varios comentarios ahí en el chat. Sí. Sí, solamente ahora vamos al chat. A lo que me quería referir, a lo que tú bien apuntabas, Pablo, es que ese tanteo lleva a... Podemos ver la flecha no solamente como un ataque, sino la actitud o la acción en sí de reclamar algo o de dirigirme a. Piensen ustedes que muchas veces decimos que las palabras son como flechas, que en el momento que salen ya no pueden volver atrás. Sí. Podemos entender, dentro del ámbito en el que hablamos, que esas flechas que dispara Heracles son las preguntas que se tiene que hacer frente a ese tanteo que bien tú apuntas. En un entorno que yo conozco, que tengo el sol siempre, todos los días, a mí no me molestaba. Pero cuando entro en una zona inhóspita, cuando empiezo a abrir, digamos, un camino, el sol me molesta. Y tengo que preguntar. Y tengo que acercarme a él. Pero ¿cómo va a hacer? En este caso, Heracles va disparando sus flechas, pero podríamos entender esas flechas como un elemento metafórico o un símil a la pregunta, en este caso, cuando una persona llega a prisión y dice, bueno, ¿y yo ahora cómo me pongo en contacto con mi familia o mi familia se pone en contacto conmigo? O como por ejemplo aquí el horario, ¿cuál es? Porque yo en mi casa me levantaba a la hora que me daba la gana, o yo tenía un horario en mi casa. Las horas de ducha, las horas de almuerzo, si yo quiero estudiar, si yo quiero trabajar, o quiero ir al gimnasio, o horas de patio. Todas esas cosas son esas posibles preguntas que yo me haría en un lugar que yo no conozco. En prisiones son instancias. Como si la flecha fuera una mano que es capaz de tocar al otro y como tocarle el hombro y hacerle una pregunta. Sí, es una pregunta. Yo lo veo en este caso que nos podríamos adaptarla a esa pregunta, a esa cuestión. Dentro de la mitología hindú,
nombre de héroe norteamericano, Hanuman, es un mono. Sí, Y de muy pequeñito, él tenía muchísimo poder, te lo digo por el sol también. Él veía el sol en el cielo y pensaba que era un caramelo. Entonces se lo quería comer. Y el sol se quejaba de que lo perseguía y los sabios, él les tiraba de las barras, los dioses a olvidar su poder. Un poder que recuperaría recién cuando se encontrase mucho más adelante con un avatar llamado Ramachandra. Pero fíjate, al ser inocente y niño, él tanteaba, iba probando y descubrió, tuvo la maldición como una especie de no, hasta ahí puede llegar, más de ahí no. Entonces, son límites que uno va aprendiendo a tener. si te das cuenta, Pablo, en la mayoría de las mitologías de Oriente y Occidente, la eliminación del sol o de la luna siempre va vinculada al fin. Mm, Esto me recuerda mucho al planteamiento kantiano cuando decía Kant, dice, nosotros creemos las cosas, pero no podemos dar esa exactitud. Cuando alguien dice, yo sé que mañana va a salir el sol, bueno, nosotros lo creemos. Y efectivamente hay como un elemento de fin de lo cíclico. En el momento que lo cíclico, lo normalizado cambia, es un cambio incluso apocalíptico. Y es lo que hablamos, cuando mi vida de repente cambia y entro en un sitio inhóspito, todo lo que yo dejo atrás, digamos que como que se difumina, desaparece. Esa luz que había anteriormente se deja y damos lugar a otra, que es por ejemplo en el caso del Ragnarok, ese Surtur extermina, ¿no?, la mayoría de los dioses, de los habitantes de los 9 mundos, pero quedan otros. Igual no deja de ser extraño que siendo un héroe solar le dispare al sol, lo más coherente hubiera sido que le dispare a la luna. Sí, pero en este caso, como hay una especie de esfuerzo, porque te hablan eso, que es cuando está separando las columnas, cuando el sol le está dando, Sí. Ah. es como, me está molestando porque yo tengo otra labor. ¿Sabes? Como ese esfuerzo, ¿no? Y lo de las columnas también no deja de estar conectado con Sansón. Sansón es el héroe semita que obviamente al separar las columnas se cayó el templo sobre él mismo y todos los filisteos. Fue una tarea también en última instancia, de disolución. Efectivamente, efectivamente. Además, recuerda que en el caso de Sansón, que es ciego, ya le han cortado el pelo y hace ese llamamiento a Jehová, ¿no?, para que le dé esa fuerza última para, como una especie de redención también. Es una redención, exacto, sí. Bien, bueno, pues seguimos. Separa las columnas, sigue su viaje, se pone de acuerdo con el sol y se tiene que enfrentar a Gerión. Gerión tiene unas características: gigante, monstruo tónico, una criatura tricéfala con una fuerza superior a la de Heracles, y Heracles se enfrenta al propio Gerión físicamente, en un combate cuerpo a cuerpo. En algunos textos Gerión arranca incluso un olivo y golpea a Heracles, rompiendo el olivo en 1000 pedazos cuando choca con Heracles, y Heracles con su mazo también golpea a Gerión, pero Gerión con sus manos coge el mazo, lo revolea y golpea al propio Heracles, el cual se ve que tiene que huir al bosque. Vamos a dejarle. ¿Qué podríamos entender en esto? Y que ahí también hay un tanteo, hay un probar hasta dónde el oponente o la dificultad es capaz de llegar. ¿Qué puede hacer? Vamos a llevarlo eso a nuestro ámbito práctico. Supongo que es cuando uno va ensayando distintas herramientas y va probando a ver si le funciona algo que conocía, algo que le funcionó, como cuando una madre quiere educar a un hijo, un segundo hijo, y trata de probar primero lo que conoce del hijo anterior, lo que le funcionó. Y si ve que no le funciona, va buscando alternativas. Efectivamente. Incluso nosotros tiramos de nuestra experiencia, como bien apuntaban, ¿no?, en el caso de la madre o del padre con un hijo, una hija. En el caso de Heracles, en nuestro caso, nosotros nos hemos enfrentado a diversos problemas, diversos trabajos, y hemos utilizado las herramientas que tenemos y nos han ido dando resultados. Pero de repente nos encontramos con una criatura o con un trabajo, con un problema que nos supera. Fíjense que con el león de Nemea, las flechas no le hacían nada y tuvo que enfrentarse a combate cuerpo a cuerpo. Sí.
Con la cierva tuvo que tirarle una flecha en un determinado lugar que no sangrara para que la criatura, en este caso el animal, no siguiera avanzando y pueda atraparla. En el caso de la hidra tuvo que utilizar la ayuda de Yolao, iban cortándole cabezas, ¿no? Y tapando. Con el jabalí tuvo que coger unas cadenas y echárselo encima, un enfrentamiento físico. Por tanto, de una manera u otra, incluso con la propia piel del león, evitaba que los colmillos del jabalí pudiera herirle la espalda. Pero si nos damos cuenta, de una forma u otra, Heracles ha ido tirando de lo que él le iba funcionando. De una manera u otra, su pensamiento lateral, donde uno fallaba, él giraba y lograba tener éxito. ¿Qué ocurre aquí? Aquí Heracles, desde mi punto de vista, y creo que nos ocurre mucho, peca de confianza. Le ciega ese ímpetu. Es un guerrero. Recuerden que de niño mata de un puñetazo, de un golpe a su maestro de música, porque lo incordia, lo castiga, le increpa, perdón, incordia no, le increpa, utiliza bien el término, le increpa porque se ha equivocado, y Heracles lo golpea y lo mata. En este caso, desde mi punto de vista, cuando nosotros llevamos mucho tiempo realizando, porque este es el 10º, le quedan 2 para terminar. Claro. Cuando llevamos mucho tiempo logrando ciertos éxitos, aunque sean con una dificultad, empezamos a tener como una especie de falsa confianza. Y nos alejamos de la inocencia original, perdemos la confianza. Y esto se lo digo muchas veces a los internos y a las internas en prisiones, cuando les queda poco tiempo. Digo, cuidado con la falsa confianza, que el toro hasta el rabo es toro. Esto significa que hasta el último día de condena es prisión. Claro. Y podemos cagarla, y perdón por la expresión, en esos últimos días. Por tanto, las mismas ganas, la misma ansia de poder salir o de que termine ya, nos puede llevar a tener un problema. Y que esto se alargue. Pero ocurre en todo. Ocurre, también lo puede dar cansancio. También lo puede dar, él también decir, bueno, como me quedan 3 o 4 días, pues ya me relajo. No, o en la pareja misma también, que cuando está el noviazgo hay toda una tensión súper aguda y cuando pasa el tiempo hay un acostumbramiento, un dar por sentado cosas. Efectivamente. Hay una parte muy bonita de la película del Cuervo, que él está sentado, ¿no?, frente a la gente y dice a la gente, bueno, eran cosas triviales. Y él dice, las cosas triviales son las importantes en una pareja. ¿Tú te refieres al Cuervo, la película del hijo de Bruce Lee? Efectivamente. Hay un momento donde está sentado, que se le mete en la habitación al policía, se asusta, ¿no?, y dice esa escena, en ese momento dice eso. ¿Esto qué significa? Yo lo comento muchas veces con amigos y demás, que es lo que tú apuntabas. El galanteo del principio, el mantener, ¿no?, el ansia del noviazgo, y luego nos vamos abandonando, dejamos de hacer deporte, nos dormimos los laureles. Y yo creo que tiene que ser todo lo contrario. Cuando ya tienes con tu pareja, una relación, con las propias amistades también ocurre. Sí. Es cuando tú con el tiempo tienes que estar cada vez más activo. Para que no entremos en ese ámbito de lo cotidiano, no entremos ya en lo lúgubre, no entremos ya en el hastío. Lo que pasa es que también hay un mecanismo natural de automatizar la repetición. Por ejemplo, tú conduces un coche, la primera vez que lo conduces estás con la atención súper activa, pero después, a medida que vas conduciendo cada día, eso se automatiza para evitar que mantengas ese nivel de atención que te agotaría. Entonces, tendemos a aplicarlo a cualquier otra cosa. Damos por sentados un montón de cosas para poder relajarnos. Lo que pasa es que esas cosas, si no tienen un mínimo, aunque sea de atención, tienden a decaer. Eso ocurre, por ejemplo, en los coches. Tú ya llega un momento que no le prestas atención cuando vienen los golpes. Por eso, se acaba perdiendo hasta lo último de la atención a veces, sí. Por eso es necesario mantener ese estado de alerta. Yo siempre digo que un guerrero distraído es un guerrero vencido. Eso lo podemos aplicar a los seres humanos. Un ser humano distraído es un ser humano vencido. Eso así. Y aquí es lo que le ocurre a Heracles. Heracles se enfrenta físicamente. Yo creo que también el ímpetu del héroe. Se enfrenta a un león, se enfrenta a un jabalí, se enfrenta a la hidra, se enfrenta a las aves del terror,
Y de repente ve una criatura que se asemeja a él. Un gigante, ¿no? No sé, ese ímpetu de decir, me quiero enfrentar a algo parecido a mí. Claro. Y lo sobrepasa. Por eso tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que lo aplico en el ámbito penitenciario, en los centros penitenciarios, a que hasta último momento, hasta que yo no salgo ya con los bolsos, hasta que ya no estoy con mi familia, que siempre digo, espérense, miren a su alrededor. Ya estoy fuera. Hasta ese instante tenemos que estar preparados para lo que nos pueda venir. Y no pecar de confianza, que es lo que yo creo que le ocurre a Heracles en este momento, en esta primera confrontación. Que por mucha experiencia que yo tenga, por muchas victorias que tenga, por muchas muescas en el revólver, algo puede salir mal. Tan cerca de la meta. Recuerden que es el trabajo número 10, número 10. Yo creo que también el secreto para que se pueda mantener esa atención fresca no es simplemente decir, bueno, voy a poner voluntad y me voy a mantener atento, sino agregar pequeños condimentos que te permitan sorprenderte por esos condimentos y mantener así esa alerta. Por ejemplo, tú eres docente y cuando enseñas, por más que enseñes esto, por ejemplo, los bueyes de Gerión, lo habrás enseñado 8000 veces, ¿no? Con los internos. Si tú no le agregas un giro nuevo, un chiste, un detalle, un dibujito diferente, tú mismo te empiezas a aburrir y das por sentado todo y eres una máquina más y ahí caes en la inercia y en la inconsciencia. En cambio, si le agregas esos detalles, tú mismo te estimulas, te mantienes alerta. Esto es lo que nosotros en la facultad denominábamos folios amarillos. No solamente en mi facultad, en la universidad en general o en los institutos. Folios amarillos es que un profesor o una profesora todos los cursos da siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y se amarillea. Ese tono amarillento es un tono que refleja también las ganas de enseñar, de docencia que tiene esa persona. Claro. Ese vuelto ya se va entristeciendo, se va envejeciendo, ya no hay fuerza ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que ir siempre en esa lucha de adaptación-evolución. Digo una cosa, el monstruo cada vez lo dibujo de una manera distinta. Yo creo que por eso, por el estímulo ese, ¿no? De buscar una forma más rápida de dibujar a Gerión. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver un poquito el chat, ¿no? Rápidamente, porque ya estamos para concluir el mito. Voy a compartir la pantalla así podemos ver bien el chat. Ahí tenemos. Muchas gracias, buenas noches, Sergio, buenas noches a todos. Qué bueno, le pasamos Foucault, dice Sergio Fontana. Maipá, no te preocupes, mundo, para cualquiera. Es inmensa gracia de perdonar, Eduardo, ¿no es cierto? Ana, Sara. Dice Leticia, Ana o Sara, hebreo al fin, dice. La grandeza de la tradición oral que siempre crece de forma arquetípica, porque este es el núcleo de unión entre los humanos, efectivamente. Buenas noches, Tomás Solís, buenas noches a todos. Hacerles todoterreno, Heracles todoterreno. Los semidioses tengo entendido que simbolizan la clase dominante y utilizan al héroe para integrar su mortalidad, su igualdad del resto de los humanos. Correcto, Edu, según Frank, el capo judío en el campo de concentración era el peor verdugo de sus consanguíneos. Efectivamente, el capo. Esa era la palabra, estaba buscando cómo era el término. Efectivamente, era el capo. Qué interesante, qué ironía. La Trinidad, hija de la madre primordia, ¿a nadie le suena eso? Capo viene de caput, cabeza. Sí. Sergio Fonse dice la Trinidad, hija de la madre primordial, ¿a nadie le suena eso? Eso simboliza la fuerza de la inmutabilidad, la luz, la contraposición de la noche y la luna, el cambio, cuando se adentra, el nuevo espíritu ataca la luz para integrar el cambio. Y hay que llegar al final con la certeza clara de la derrota, porque esa certeza del fin, de la muerte segura, es lo que nos lleva a superar el desafío. Efectivamente. Perdone que lea tan rápido. Efectivamente, y el tema de la Trinidad es muy importante aquí, los tres elementos, ese tricéfalo. Estoy totalmente de acuerdo que lo importante en la figura de los semidioses es su capacidad de muerte. Pero fíjense una cosa. A diferencia de la mitología griega, la mitología escandinava los dioses mueren. Porque es una
que sí es cierto que la mitología griega tiene un ámbito bélico muy, muy latente, también se mueven mucho las pasiones sexuales. Será por el calor también. Sí, Zeus también, recuerdo, Zeus se transformaba en todo lo que había para poder, vamos que nos vamos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ahí que te cojo. En el caso de la mitología escandinava, los dioses mueren porque es importante. O sea, la vida tiene que finalizar y finalizar como ellos querían que finalizara, que era luchando. Lo que pasa que también, yo creo, en los países nórdicos, donde Sí. los inviernos son larguísimos, cuando el sol cae en el horizonte y desaparece, no desaparece un ratito hasta el otro día como le pasaría a un griego, desaparece durante toda una temporada, no lo ves. Claro, el ocaso, de ahí viene el ocaso de los dioses, ¿no? El fin de los dioses. Claro, entonces Efectivamente, la totalmente de la acuerdo. muerte para el nórdico es muerte. Efectivamente, ¿qué ocurre? Que se tenían que reunir en los salones y pasar esas largas noches de invierno bebiendo para no volverse locos. Es que es coherente. En el caso de los griegos no. Griegos tenemos 8 horitas de oscuridad o menos, me levanto, ese solecito bueno, ese Mediterráneo, hola, ¿qué tal? Vamos a ver, hay que entender que la mitología va muy asociada a lo que tú apuntabas anteriormente, al ámbito social, ¿no? Cultural. Pero que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que en el caso de los dioses, de los semidioses griegos sí tienen esa tragedia. El ejemplo de Aquiles, el propio Heracles, ¿no? Que se hace inmortal después de pasar los trabajos. Bueno, pues a lo que íbamos referente a Gerión, Gerión tiene 3 cabezas y Heracles ve que no puede enfrentarse con él físicamente y tiene que huir al bosque. Gerión le pide a su madre Hera que hay que perseguirlo, que hay que atrapar a Heracles, que hay que vencerlo. Y fíjate, si la madre de Gerión era Hera, justamente, la esposa de Zeus, y Heracles se llama la gloria de Hera. Sí, pero Hera estaba en contra de Heracles. Y se lo odiaba, sí. Digamos, la viva imagen de las infidelidades Sí. era el resultado de los escarceos del propio Zeus, ¿no? Volvemos a lo mismo. Heracles siempre tiene la envidia sobre él. ¿Qué ocurre? Que Gerión lo golpee, que huya, que retroceda, se esconda en el bosque, busca reorganizar su estrategia, es importante porque ese golpe que le da Gerión es lo que yo denomino balonazos de realidad, que es lo que apuntábamos antes. Esto ya está solventado, ya he estudiado todo lo que tenía que estudiar, llevo bien las pruebas, o me quedan 3 o 4 días, ya voy con esa seguridad, ¿no? Y de repente ocurre algo, ¡bum!, balonazo de realidad, que si no estamos fuertes, si no recordamos la experiencia que tenemos, si no tenemos clara nuestra meta, nos puede hundir. Claro. Y puede que nuestro viaje finalice ahí. Si Heracles se hubiera empepinado, seguía enfrentando físicamente con Gerión, no sabemos cuál podría ser el resultado del combate. Puede que Heracles hubiera muerto en esa confrontación. Por eso es tan importante que a la hora de ir a enfrentarnos a un trabajo, a enfrentarnos a un problema, tengamos claro que en todo momento podemos caer. Pero eso no significa que seamos derrotados, sino que aunque yo doble mis rodillas, pueda seguir enfrentándome. Porque no tenemos que olvidar la experiencia que tengo atrás. De hecho, había un general, no me acuerdo de qué tierra, que decía que retroceder es avanzar hacia atrás. Sí, mira, si te das cuenta, en la esgrima, cuando yo hablo sobre las técnicas de cuchillo y demás, está la paradoja de retroceder para avanzar. Claro. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Pues simplemente con un movimiento de cadera, la distancia de un cuchillo se acorta. Simplemente con un movimiento. Además, yo se lo demuestro a los compañeros. Yo estiro el brazo con el cuchillo y hago un movimiento que parece que me estoy yendo hacia atrás, pero realmente el cuchillo avanza. Pero por un movimiento de la cadera. Y es la paradoja esa. Es el paso hacia atrás, o sea, retroceder para avanzar. Sí. En el caso de Heracles, y esto nos lo llevamos a todo nuestro ámbito, muchas veces nosotros tenemos que reorganizarnos frente a lo que parece que es una derrota. Para alguien que está fuera del entorno, incluso para un testigo que viera que Heracles de repente es arrojado, podría decir, ya ha perdido Heracles, o esta persona ha sido derrotada. En ocasiones tenemos que tomarnos nuestro tiempo y no tirar la toalla.
Mira, si me permites, ahí intercalar una cosita. Dentro de la astrología hay un signo que es Capricornio y que está regido por Saturno, y Saturno también rige el tiempo y otras cosas, ¿no? Y las medidas, ¿no? Los espacios. Y lo que rige corporalmente son las rodillas. Y las rodillas se dice de otra manera hinojos. Caer de hinojos significa caer de rodillas. Entonces se dice que la enseñanza de Capricornio, que es la cabra que sube y que sube y que va subiendo la montaña con mucha cautela para llegar a la cima y llega, se tarda la vida, pero llega. El secreto es saber arrodillarse, es dejar que otro te pase por al lado a toda velocidad, no importa, pero tú te arrodillas, agachas la cabeza, te humillas, pero llegas, eres el único que llega. Entonces, quizá, como decía Etty Hillesum, que era una mujer que estuvo en Auschwitz, ella escribió un escrito que se llamaba La mujer que no sabía arrodillarse. Entonces rescataba el valor de aprender a, como hizo Hércules, a irse al bosque. En lugar de decir yo soy Hércules, ¿cómo me voy a ir después de haber vencido a todo esto al bosque? Yo me quedo hasta morir. Yo creo que esa es la actitud, el quedarse es la actitud del soldado, que no piensa y se expone, se expone, se expone hasta que muere. En cambio, el general es el que dice, no, 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 estos soldados están cansados, que vayan a descansar y que vengan otros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Es más, si te das cuenta, cuando la guerra de las Termópilas, que se habla de los famosos 300, Leónidas le dice a los otros pueblos que estaban con ellos, ¿no? Los otros grupos, que se fueran, que ellos se quedaban. Y otros decían, pero ¿cómo nos vamos a ir? Iros, dejadnos nosotros quedarnos, porque nosotros sabemos cuál va a ser nuestro destino. Ustedes iros, reorganizaros, reagruparos, tomaros vuestro tiempo. Nosotros sabemos ya nuestra función, sabemos cuál es. Sí. Es ese sacrificio. En este caso ocurre lo mismo. Fíjense ustedes que los espartanos se consideraban que eran hijos de Heracles, herederos de Heracles, ¿no? Y efectivamente aquí la reorganización, el reagrupar y el volver a tener conciencia de quién yo soy, cuáles son mis cualidades y qué me hizo a mí llegar hasta donde he llegado, hasta el 10º trabajo, es lo que me va a dar la victoria. Y para mí, esta es la gran confrontación o la gran victoria de Aristóteles frente a Platón. Y ahora me dirán ustedes, ¿y eso cómo es posible? Sí. Aristóteles defendía que era tan malo ser un cobarde como ser un arrojado. Había que ser valiente, porque el valiente sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder. El cobarde abandona la formación y deja vendido a sus compañeros, por tanto queda un hueco en la falange. Claro. Y el arrojado se lanza como un berserker, se va a comer todas las flechas y también va a dejar un hueco. Claro, los valientes son los que saben cuándo tienen que avanzar y cuándo tienen que retroceder, cuándo tienen que hacer una maniobra hacia un lado o hacia otro. ¿Qué es lo que hace Heracles? Heracles peca un poco de ese arrojo, porque cree que ha vencido ya, ha tumbado al toro, ha tumbado al jabalí, al león, y dice, bueno, el gigante este me lo como, y le dice el gigante, ¡pum! Vuelvo a la realidad y retrocede y se reagrupa en el bosque. Mientras que el gigante se deja llevar por el ímpetu y le dice a su madre que tengo que ir a por él, hay que atraparlo, sin darse cuenta de que él la victoria la tiene ya en sus manos, porque físicamente puede derrotarlo, pero se deja llevar por el ímpetu. ¿Qué hace Heracles? Heracles tira de sus herramientas. Es cuando decimos, párate, como tú dices, arrodíllate, esa postura del zen, esa postura de la plegaria, esa postura de simplemente de recapacitar. Cuando nos sentamos, el pensador de Rodin, de Rodin, ¿no? Siento, pienso, medito. Y Heracles reagrupa sus ideas. Yo estoy en mi, como dicen la gente en prisión, en mi chabolo, reagrupo mis ideas y me digo, me quedan 3 días, me queda un año, me queda un mes, me quedan 3 días para las oposiciones, me queda nada para casarme, me queda nada para volver a empezar un trabajo, me quedan 3 días para jubilarme, me quedan horas para ser padre o madre, para empezar un curso nuevo. Me tengo que sentar, reagruparme, organizar mis ideas y ver qué herramientas tengo que me van a ayudar para mejorar
y solventar el problema que me viene hacia mí, que es un gigante de 3 cabezas que viene con todo el ímpetu sabiendo que me puede desmembrar. Es un poco me hace acordar a figuras como Mandela, Nelson Mandela, que justamente pudo haber enfrentado a los carceleros y sin embargo agachó la cabeza, supo llevarlos, supo ganarse su confianza. Lo mismo Mujica, por ejemplo, que estuvo 13 años preso también en un cubículo, que no le permitían casi hacer nada, ni leer, ni nada. Y sin embargo se agacharon así. Y creo que dentro del mundo semita, el representante de esto, por eso se lo relaciona tanto con Capricornio, es Moisés. Moisés fue el que supo agacharse y decir, vale, me aguanto a este pueblo que me insulta, que me dice de todo porque lo saqué de Egipto, y después me aguanto lo peor, que no me dejen entrar a la tierra prometida por un error que casi no cometí yo, sino que fue un error del pueblo mismo. O sea, logro, y con eso se convirtió en el más grande, en el patriarca, ¿no? Que hasta Freud le dedicó también un libro. Si te das cuenta, en la Edad Media pensaban que el alma estaba en las rodillas. ¿Ah, sí? Sí, porque es lo que temblaba en la guerra. Los soldados, cuando iban a entrar en combate, escuchaban el tintineo a lo mejor de las rodilleras que golpeaban, que es del miedo, y los estudiosos del cuerpo y del alma, de la metafísica, pensaban que el alma estaba en las rodillas. O en los dientes que castañeteaban. Efectivamente. Bueno, por lo que voy, porque en ese enfrentamiento entre Aristóteles y Platón y la victoria de Aristóteles frente a Platón. Y perdóname, también otro ejemplo de arrodillarse y para vencer es Jesús. Sí, efectivamente. La postura, por ejemplo, en el Yaido de sacar la katana, hay uno de los movimientos que es desde rodillas. Es más, en las pagodas japonesas o las fortalezas japonesas que tenían unos pequeños túneles, sí, cuando iban subiendo a invadirlo, había esos pequeños ventanales que daban a esos caminos. Y dentro había samuráis o guerreros que se escondían en esa posición y salían y daban el estocazo desde rodillas para ofrecer la muerte. Ellos sabían que iban a fallecer, porque claro, podían matar a 1, 2, 3, pero luego lo iban a trinchar. Pero están desde esa posición de paz frente a su destino que ahora les venía. Y fíjate cómo se ha hecho un culto a esa imagen de rodillas. Tú que estás mucho con el mundo de los cómics, con los superhéroes, cuando el superhéroe cae de la altura, cae en una posición semi-arrodillado, agazapado, con la cabeza agacha, pero la mirada alta, ¿no? Mirando hacia adelante. Sí, es más, incluso, y de ahí se levanta hacia arriba y se impone la figura. Por eso, es como estoy arrodillado, pero está empoderada esa figura. Sí, efectivamente, así es. A lo que íbamos, Heracles se reagrupa, reorganiza, ¿y qué hace Heracles? Gerión viene hacia él y Heracles tira de su experiencia. ¿Cuál es? Sus flechas. ¿Y qué tenían las flechas? Veneno de la hidra. Heracles coge, que es un gran arquero, y dispara su flecha atravesando los 3 corazones de Gerión. Le ganaba a los pulpos, que tienen 2 corazones. Gerión tiene 3. Gerión se deja llevar por esa pasión. Por eso decía, recuerden que Platón diferenciaba 3 elementos: la razón, esa ímpetu, y luego los sentimientos, ¿no? Esas sensaciones más primarias, ¿no? Más sexuales. El ímpetu, vamos a poner así como un brazo, ¿no? Y la razón. Gerión, a pesar de que tiene 3 cabezas, 3 mentes que podrían pensar y decir, pues vamos a organizarnos, organización, como el chiste del loro, organización. Por directivo de herbología, organicémonos, organización. Las 3 cabezas dejan a un lado esa razón y se dejan llevar por ese ímpetu. Ya lo he vencido, voy a hacer. Y Heracles no. Relaja, reorganiza y como gran arquero que es, dispara sus flechas que ya están envenenadas, por tanto tiene la experiencia de la hidra, recoge su experiencia y atraviesa y da muerte a esta criatura. En resumen, aunque en ocasiones veamos que la derrota está cerca, nosotros si tenemos ese tiempo para poder reorganizar nuestras ideas, para reorganizar nuestras herramientas, somos capaces de
poder derrotarlo. Por eso, y tan cerca de nuestra meta, en ocasiones, como bien apuntaba Pablo, tenemos que tomar un respiro, como el boxeador que se sienta entre asalto y asalto, como ese momento que me arrodillo y hago esa meditación o ese rezo, o voy en mi bicicleta y paro un momento por la subida o cambio de piñón, voy más tranquilo, dejo pasar, tomo mi tiempo, porque soy yo el que tiene que llegar a la meta. Incluso había alumnos en los centros penitenciarios que decían, cuando estaba cerca, no en mi caso porque estoy aquí, pero veía otros compañeros que otra gente le decía, ¡ay, ya te queda menos! No te preocupes, ya, esto ya está fuera, ya está fuera. Y era como, quítate la presión, ya da igual. Y era un error, porque vamos a meter en una pelea, alguien les buscaba, porque tenemos ese monstruo que es la envidia, ese enemigo invisible. Porque piensa que una persona que va a salir y ahí tanto se quedan atrás, tanto se quedan aún cumpliendo, que puede haber una mente maliciosa, ¿no? Con malicia que hagas que tú tengas que pagar más tiempo. Porque además Hércules tiene la envidia por el lado de Odiseo, pero también tiene el desprecio. Escucha mi eco, sí, por Hera. Entonces doblemente está oprimido. Efectivamente. Te cuento, si me permites, una historia hindú que es similar a esto. Resulta que los asuras, los demonios, digamos, habían ganado, siempre lo hacen por austeridades, que hacen austeridades, se ganan un poder. Ese poder les permitió construir 3 grandes ciudades celestiales que flotaban en el aire y que, como estaban desigualmente puestas, no podían ser atravesadas por una flecha de Shiva y matarlas, ¿no? Y habían ganado el bono, el premio, con esa austeridad de que solo podían ser destruidas si eran atravesadas las 3 con una sola flecha. Entonces, como estaban desiguales, no era imposible. Entonces, como los dioses sabían que era imposible vencerlos, Vishnu encarnó como un sabio farsante dentro de uno de estos mundos y los convenció de que bajaran el nivel de sus austeridades, de que perdieran esa performance, ese nivel, por así decir, de ética, moral, espiritual, ¿no? Entonces, al pasar esto, se alinearon los 3 planetas, los 3 mundos, y en ese momento Shiva lanzó una flecha que estaba hecha con la fuerza de los dioses y no sé qué, y con un solo flechazo atravesó las 3 ciudades, destruyéndolas. Pero Shiva lloró, porque los demonios eran sus seguidores. Shiva se encarga de ayudar aún a los más oscuros, ¿no? A lo inconsciente. Y lloró. Y de esas lágrimas salió un fruto que se llama Rudraksha, que es del que se hacen unos collares llamados Shapamala, que utilizan mucho los yogis, que parecen, bueno, como si fueran aceitunas, chamuscadas, ¿no? Eso. Y es similar, fíjate que es cuando pierden su nivel, su estabilidad, se pierden, ahí es donde Shiva, porque se alinean, ahí es donde los puede atravesar, igual que pasó con Gerión. Ajá. Si te das cuenta, mira, estoy mirando una cosita. ¿En el chat? Sí, una cosita, no en el chat, sino por otro lado. A ver si lo encuentro. Efectivamente. Dice Sergio, Gerión responde de la misma forma que atacó Hércules y se queda pensando. Mira, de la sangre de Gerión sale una planta que está en Cádiz, que es el Draco. ¿Y qué hace esa planta? ¿Para no, qué una planta, no sé las características, pero que recuerdo que era eso, que es una planta que sale y fíjate que de la misma muerte germina la vida. Lo que hablamos antes de la separación, de repente esa separación es una apertura. Bueno, eso pasa con Narciso también. Efectivamente. Pues es lo que yo estaba buscando, ¿no? Que al final la demostración de esa planta es como decir, mi victoria me está dando como esa recompensa, ¿no? Es decir, viene algo nuevo. Brota una victoria, pero no una victoria con trofeo, ¿no? Como antes con la copa, sino una planta. Y esa planta es reflejo de que algo nuevo y algo bueno va a llegar. Por eso tenemos que tomarnos ese tiempo. Por eso decía yo que es esa confrontación,
entre Aristóteles y Platón. La justa medida en ni ser impetuoso, ni ser cobarde, sino ser valiente, esa virtud y el pensar que tengo otras herramientas vencieron a esa pasión, ¿no? Ese ímpetu del guerrero, en este caso que es Gerión. ¿Pero por qué dices Platón? ¿Platón No, Platón, yo me refiero, vamos a ver, que quiero que entiendan bien mis palabras. Yo no estoy diciendo que una confrontación de pensamiento, que sea mejor Aristóteles que Platón. Simplemente estoy haciendo una especie de símil, para que entendamos cómo, que si nosotros no sabemos controlar, como decía Platón, esos caballos, y me dejo llevar por uno de ellos solo, que es lo que le ocurre a Gerión, claro, me dejo llevar por ese ímpetu. Luego una persona que es capaz de medir y de controlar todas sus herramientas me va a vencer, porque se toma su tiempo. La justa medida, la virtud del término medio es tomar mi tiempo. Ni mucho ni poco. Calculo cuál es la justa medida. Frente a ese ímpetu de uno de los elementos, como bien separaba Platón en 3 partes, deja a un lado la razón, Gerión, y se deja llevar por el corazón. Nos dejamos llevar por esa pasión, sin pensar que ya el primer round lo había vencido. Si Gerión hubiera utilizado su razón y lo mismo que hizo Heracles, posiblemente Gerión hubiera vencido a Heracles. Además, se me ocurre que también aquí Hércules habrá llorado, porque es el único de los enemigos con que se enfrentó hasta ahora que se parece demasiado a él. A veces cuando vences a un enemigo muy diferente, viste que está esa idea de bombardear al otro, barbarizándolo primero, demonizándolo primero, para que cuando lo bombardees o lo mates, pienses que es tan diferente a ti que no te cause ningún dolor. Pero, porque si no, no se puede matar a otro ser humano, que si se parece demasiado a ti, como que es tu familiar, es muy difícil. Entonces, seguramente Hércules habrá llorado aquí de ver a alguien que quizá cuando le atravesó los corazones lloraba como él. Desde mi punto de vista, yo creo que Heracles, todos sus trabajos él tuvo, o en la mayoría de ellos, él tuvo esa sensación, o por lo menos tuvo el decoro del homenaje, Sí. de la memoria. Él lleva la piel del león. Sí, todo el mundo podría decir que es una armadura. Sí, pero el podio también se midió, tiene su armadura de bronce, pero lleva la piel. Ya no solamente como trofeo, sino también como reconocimiento. Él no mató al jabalí, podía haberlo matado. Al toro hizo lo mismo. El toro, fíjate, el toro le dice al rey que lo lleve, no que lo mate, el jabalí lo obliga. Y él coge el toro y se lo lleva. Y además lo suelta por ahí, venga el toro ahí para arriba abajo. Y el toro es el que fecunda y crea el minotauro. El toro blanco es el padre del minotauro. Pero a lo que me refiero, estoy de acuerdo contigo. Nosotros cuando nos esforzamos, cuando nos sacrificamos, cuando tenemos esa confrontación con ciertos elementos que nos lleva a un esfuerzo, cuando termina, tenemos un respiro, pero también queda una parte nostálgica. Claro, claro. Porque a lo mejor en el momento nos estamos quejando, desde mi punto de vista. Por ejemplo, cuando yo llevaba allí en Sevilla el grupo de teatro, unos follones, que ahora no llevaban las luces, que la gente a lo mejor no se sabía el texto, que había un error, pero cuando terminaba, decía tú, ¿y ahora? Ahora el curso que viene. Y a lo mejor el curso que viene no estamos todos, y faltan compañeros, faltan compañeras. Y pasa hasta en el síndrome de Estocolmo, cuando alguien es secuestrado y después es liberado, hasta llega a extrañar al secuestrador. Sí. Y tenemos ese elemento de nostálgico. Es más, ahora yo, por ejemplo, hablando con Ana y demás, yo he hecho en falta, ¿no? Y a lo mejor en su momento estábamos organizando una frega de la Medusa y estaba hasta las mismas narices que hay que ver, que ha habido un error aquí. Pero luego, ese ímpetu, ese discutir, esa contrarreloj, la echas en falta. Y aquí yo creo que Heracles, a lo largo de sus trabajos, y lo mismo ocurre en prisiones, yo me he encontrado luego con gente y me decía, sí, todo el mundo quería salir de allí, porque aquello no le gusta a nadie. Pero luego echan falta algo. Ciertas cosas que echan en falta. Y es lo que usted nos decía, Eduardo, que incluso de lo más malo siempre se puede sacar algo positivo. Claro.
Sabes que también se me ocurre con esto, para agregar algo más, de los tres corazones, así como Shiva atravesó las tres ciudades o los tres mundos celestiales que correspondían al hierro, a la plata y al oro, ¿no? A los tres niveles, que podríamos equipararlos también con esto que tú decías, con la mente, con el corazón y con las vísceras. A veces tú vences a una persona a hostias, por así decir, ¿no? Se trenzan dos a hostias, a puñetazos, y uno vence al otro, pero no lo venció quizá mentalmente o emocionalmente. El otro sigue con la misma ira contenida, simplemente corporalmente no pudo, pero se le queda al otro. Pero vencer a alguien físicamente y emocionalmente ya es un gran paso. Y vencerlo también mentalmente, es decir, lograr que se encuentre un equilibrio en los tres niveles, no vencerlo en el sentido de destruirlo, sino de integrarlo, hace que el problema desaparezca realmente, porque si no parece haber desaparecido. Tú lo vences a alguien en la batalla, pero aprieta los dientes, muerde el polvo y la siguiente te viene con 5 encima y te mata. Mira, si te das cuenta, eso es uno de los elementos, de los grandes peligros que tienen las sectas, que es destruir tu personalidad. Destruye todo tu elemento y luego te reorganizan como un puzzle. Eso lo hemos visto en muchos casos reales. Incluso hay una novela de Cool, de Batman, de Jim Starlin, que hace referencia a eso, de cómo Batman cae en la trampa de una secta. El propio Batman. Y tenemos que Batman es como el icono, ¿no?, de la mente poderosa, pero que en ocasiones hay herramientas que pueden destruirnos y reorganizarnos, ¿no? Y de eso trata una historia muy, muy interesante, muy, muy chula. Pero que tenemos casos reales del síndrome de Estocolmo, casos de sectas que destruyen completamente la personalidad del individuo, y en este caso, como tú habías apuntado, la eliminación de esos tres elementos, la razón. También esta flecha que atraviesa los corazones un poco se parece a los ojos de las hachas que atraviesa De Odiseo. y ya nos contarás, claro. Que en Odiseo ya veremos cuál es la cosa. Odiseo ahí es muy inteligente. Ahí Odiseo es mucho más inteligente que Heracles. Heracles utiliza, además, fíjense un detalle, que él lo mata con una flecha que también tiene que estar envenenada, con una criatura que es, digamos, hermanada por sus características a Gerión, que es una criatura tónica, que es la Hidra, y él es otra criatura tónica. Claro. ¿De acuerdo? Vemos el chat, que ya, para concluir, Fonteva dice, Hera no lo acepta porque Heracles, Hércules en este caso, simboliza los excesos humanos, por eso lo comparaba con las clases dominantes. Y también, no solamente con los excesos humanos, sino por los excesos de su propio marido, ¿eh? Si conocemos al enemigo, te conoces a ti mismo, te más resultado de la acción de batalla. Si te conoces a ti mismo, pues no conoces al enemigo, por cada batalla perderás otra. Eso son el arte de la guerra. Gerión responde de la misma forma que atacó Hércules. Ahora voy a explicar rápidamente. Vale, la Trinidad, ni el ataque, ni la huida, ni la justa medida, de ahí están las tres cabezas. Los monstruos a los que se enfrenta son avatares de sí mismos, son parte de sí mismos, vistos desde un punto de vista psicológico que tiene que asumir, terminar a controlar. Y la vida cerca en sociedad. Vida en sociedad. Bueno, vamos. Vamos por partes. Sobre el tema de la vida en sociedad daña el carácter, esto podría llevarnos a distintos autores dentro de la filosofía que hablaban que el hombre es un animal bueno, por ejemplo, y que la sociedad lo corrompe. Por otro lado tenemos Hobbes, dice que el hombre es un lobo para el hombre. Y esto ya depende muchas veces de la vía o de nuestra actitud o percepción del mundo, acercarnos hacia un lado o acercarnos a otro. Yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo y me voy a poner en un planteamiento más aristotélico. La sociedad nos puede no solamente dañar el carácter, pero también nos lo puede mejorar.
nosotros en cierta medida, y sobre todo cuando empezamos a tener ya una determinada edad, podemos elegir, podemos tener elección. Pero sí es cierto que para poder tener elección tenemos que ser críticos. Tenemos que tener una conciencia crítica. Y el gobierno de nuestras emociones, como dice el profesor doctor Barrientos, nosotros tenemos que ser los jefes, los gobernantes de nuestras emociones. Y que en la mayoría de las ocasiones no sean otros los que nos gobiernen, sobre todo nuestras emociones. ¿Que la sociedad nos daña? Bueno, muchas veces cuando hablamos que la sociedad nos daña, parece que nosotros nos salimos de la sociedad como si fuera un enemigo externo. Nosotros somos sociedad. Y puede que también muchas veces nuestros actos sean los que dañen. Esto es lo que nos apunta muchas veces, como apuntaba esa frase. Hay dos tipos de personas. Los sabios que se creen pecadores y los pecadores que se creen sabios. Santos, perdón, los santos que se creen pecadores y los pecadores que se creen santos. Que cada uno elija cuál es su camino. Que las criaturas con las que se enfrenta Heracles pueden ser avatares de sí mismos. Tienen unas características. Como bien apuntábamos en capítulos anteriores, los héroes mitológicos son héroes de la luz, del sol, de la altura, de lo terrenal, mientras que las criaturas tónicas son del ultramundo, de lo oscuro, de lo que no vemos. Esto nos recordaba cuando hablábamos de Moby Dick, por ejemplo, la mitología craniana. O lo apolíneo y lo dionisíaco. Efectivamente. Pero recuerden que Apolo no era solamente dios del sol, sino también era dios de la luna. Y muchos de sus cultos se hacían hacia abajo, no hacia arriba. Porque el sol, según los griegos, veían que salía de abajo hacia arriba. Y además los efluvios del templo de Apolo de Delfos salían de debajo de la tierra, de una brecha que había. Por eso muchas veces, y esto apuntábamos, como decía Nietzsche, que lo interesante es la fusión de lo apolíneo y lo dionisíaco. No podemos ser solamente apolíneo ni solamente dionisíaco. Y nosotros tenemos que ver hasta qué punto ese carácter que bien apunta nuestro compañero Sergio, y agradezco su interés de escribirnos y demás, igual que el resto de los compañeros y compañeras que están ahí, tenemos que ver que nuestro carácter, hasta qué punto está influenciado por la sociedad y hasta qué punto nosotros somos influencia para la sociedad que nos rodea. La sociedad que nos rodea son nuestro grupo de amigos, nuestra familia, esto que estamos haciendo ahora mismo, un escrito que hago, una publicación, un dibujo, una canción, etc. Sobre el tema de los avatares, pueden ser avatares, como nosotros lo estamos viendo, son trabajos, pruebas, problemas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y como apuntábamos en nuestros programas anteriores, al final soy yo el que se tiene que enfrentar a mis problemas. En ocasiones con ayuda, en el caso de Yolao, como apuntábamos en la Hidra, en el caso de Batman tiene a Robin, James Gordon, pero que si nos damos cuenta, nuestros enemigos son nuestros. Nuestros enemigos son nuestros. Y en ocasiones, como apuntábamos también, hacemos tanto hincapié en la envidia porque podemos creer que no tenemos enemigos de forma directa, pero la envidia es ese enemigo invisible. Solapado. Que nos puede dañar. Y ahí, en cierta medida, podría estar a favor de lo que comenta nuestro amigo Sergio, porque la envidia en ocasiones también se alimenta de crear una sociedad que deseemos lo que el otro tiene, en vez de luchar por tener lo nuestro. Que a lo mejor lo nuestro, para nosotros es mucho más que lo que tiene el otro, porque el otro ha luchado o no por tener lo suyo. Pero yo sé que a lo mejor el otro puede tener 3 bolígrafos y decir, tiene 3 bolígrafos y puede hacer dibujos de 3 colores. Pero yo tengo uno y me conformo con lo que tengo. Y si se ve bien, ¿para qué voy a estar preocupándome de tener 3? Si el día de mañana puedo tener otro más, pues mira, podemos utilizarlo. Pero ¿quién me dice a mí que cuando hago la prueba de sonido y de luz con Pablo, utiliza otro color y me dice, Pablo, Eduardo, ese color no se ve, ¿eh? Claro. ¿Para qué estaba yo deseando el que otro, o un PowerPoint? Pues mira, podemos probar, pero que al final ahora mismo lo esencial es este bolígrafo negro. Y con esto no estoy hablando de un conformismo, ¿eh? Yo no estoy hablando de conformismo ni nada por el estilo, sino que analicemos y tengamos una visión crítica de lo que me rodea.
Yo agregaría una cosa respecto a Añade, lo, añade. Sí, sí. a lo apolíneo y lo dionisíaco. Yo considero que se necesita un acento en lo apolíneo, porque ese acento en lo apolíneo, como lo dionisíaco es el desorden o el caos, es la disgregación, lo apolíneo es como una especie de isla en el océano, genera la estructura. No un acento absoluto, sino simplemente una ligera diferencia en esa dirección. Porque si uno piensa, las figuras, por ejemplo, circulares, no tienen movimiento, por eso en la naturaleza no existen. Lo que existe es la elipse. La elipse es como cuando uno, decía una vez Alan Watts, este pensador inglés, que si uno coge un cubo con agua y le ata una cuerda a la manija esa que tiene y la empieza a girar por sobre la cabeza, uno nota que no da vueltas en círculos. En realidad, uno da un golpe en algún momento para mantener el giro. Yo creo que ese golpe es el golpe del acento en uno de los dos lados que pone en marcha y mantiene en marcha la cosa. Sí, sí. Y nuestro culto al héroe siempre creo que tiene que ver con, si no, no basta ver nuestras películas o cómics o lo que fuera, siempre el héroe la pasa mal, qué sé yo, pero siempre gana, siempre gana. Es decir, hay un acento en el orden, en la estructura para que no se pierda del todo. Sí, sí, lo vemos sobre todo en los mitos. Hay mitos donde el héroe fallece, pero fallece de forma que los otros no creen que ha fallecido. Lo veremos. En la próxima quiero explicarlo bien esto. Vale. Incluso si nos damos cuenta, y ahí los seguidores de Superman me van a condenar, en la obra de Regreso al Señor de la Noche, de Frank Miller, quien no lo haya leído, lo siento, pero voy a contar una cosita. Yo lo recomiendo también. Hay un enfrentamiento final entre Batman y Superman. Y Batman sabe cuáles son sus limitaciones frente al superhombre, frente a ese paradigma, y él tiene que organizarse una armadura y tiene trucos y demás, la ayuda de Oliver Queen, de Robin, etc. Y lo que le dice finalmente a Superman, con otras palabras no lo voy a decir, fue el único hombre como humano, que te venció, recuérdalo. Y muere. Y lo dejo ahí. ¿Se refleja algo de eso en la película de Batman contra Superman? No. Intentemos olvidarnos de esa película. Hombre, olvidar en comparación al cómic, ¿no? En ningún momento voy a criticar a la persona que le guste, ni mucho menos. Yo personalmente no, porque tú lees la obra, ¿no? Por lo menos esa confrontación entre el hombre de acero y el caballero el señor de la noche, y dices tú, muchas veces menos más. Menos más. Y si teniendo el regreso del Señor de la Noche, esa confrontación, esa lucha entre Batman y Superman, simplemente calcando lo que ahí salía, podían haber hecho una cosa maravillosa. Aunque dijera la gente, es que se ha calcado. Sí, pero es que eso, se ha calcado. Pero es que lo ha hecho bien, porque lo que ha calcado está bien hecho. No que se sacan ahí una lanza. En fin. Muy bien, muy bien. Bueno. Pues nada, espero que haya gustado. Muchas gracias. Ah, dime. Pero en la siguiente vamos a hablar de Odiseo, ¿no? Efectivamente. Pero previamente voy a hacer un pequeño inciso sobre el tema del héroe que queda y el resto. Es un mito celta. Lo voy a buscar bien y demás, muy bonito. Que incluso hay un cómic sobre él que es Slane. Y ya hablaremos sobre ello, ¿de acuerdo? Y nos contarás también en la siguiente ya el último dato de la Noche de los Investigadores. Efectivamente, con mi amigo, compañero, tutor, José Barriento. Y como todas las noches, me gustaría dedicar esto a los compis de oposición que están ahí dejándose la piel en las pistas, en los codos, en las bibliotecas, a todas esas personas que están opositando, a todas esas personas que están buscando un futuro mejor. Este programa va dedicado a todas estas personas, ¿de acuerdo? Muy bien. Luchen, luchen, luchen. Que nos caemos, seguimos levantando, seguimos luchando. No desistan. Al final la meta se logra. A esperar ahí que se alineen los 3 corazones de Gerión para disparar. Efectivamente. O en el caso, como tú decías, de los dioses, de las Asuras, de esas 3 ciudades,
Tan bonito, no conocía el mito, muy chulo. Tengo que ver más sobre mitología hindú, me llena bastante. Es muy, pero cuando la estudias te das cuenta de eso, que muchos mitos hindúes son similares a las proezas de Krishna, se parecen mucho a las de Hércules. Sí, además es más, fíjate, rápidamente, hay unas figuras en Japón que son unas figuras musculadas que le dicen los guardianes de Buda. Son como hombres calvos, no musculados, con una posición, una pose. Bueno, pues posiblemente es la influencia de los mitos de Heracles que llegaron a Japón. Y es la confrontación de la paz de Buda, pero si alguien viene a enfrentarse o a luchar contra Buda, Buda, como defiende la paz, nunca se va a enfrentar. Y son sus guardaespaldas los que dicen, ¿qué pasa? Y los dibujan de eso, son como unos gigantes que llevan los ropajes en las telas volando hacia él, o sea, como en el aire, y esta posición. Sí. Son los guardianes de Buda. Y parece que tienen esa influencia, que viene de la influencia de los mitos de Heracles, que llegaron de una forma u otra, llegaron a Japón. Muy bien. Y América, estamos seguros que ahí la zona andina debe tener mitos muy similares a estos que estamos tratando, porque no puede ser de otra manera. Efectivamente. Bueno, ¿nos despedimos entonces? Pues... ¿O queda alguien más que haya puesto algo ahí? Sí, no, ya maravilloso el programa, los enemigos son nuestros, Sergio apunta. Bien, dice, me refiero a que hay que tener carácter antes de ser contrapuesto a los CD, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Los enemigos son más nuestros que extraños, efectivamente. Es importante para los enemigos porque nos enseña más de nosotros que efectivamente. Eso me refiero con Avatar, de acuerdo. Maravilloso programa, como siempre, muchísimas gracias. Saludos desde Portland, tomando nota, muchas gracias y muy buenas noches. Pues muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y seguidoras. Un fuerte abrazo a Pablo. Si pueden escuchar, por favor, el programa de Ana, Trovadores de Cuentos. No hizo una cápsula pidiéndome que hablara sobre la espada de Damocles y su influencia en los medios y cómo es trabajar con Pablo. Apuntar en breve que solamente pude decir la realidad, que es un trabajo magnífico que está haciendo Pablo, y trabajar con él es maravilloso porque nos da la oportunidad a ciertos locos de hablar de temas que en otros sitios nos cierran en las narices, ¿no? Será porque también estoy loco yo. Eso es el gato, ¿no? Tú estás loco, yo estoy loco. ¿Yo por qué? Porque entonces no estarías aquí. Te agradezco, Eduardo, un montón realmente esas palabras que dijiste en esa cápsula, porque hay que aclarar que Eduardo es justamente un académico, es alguien que ha tenido una formación y la sigue teniendo y que maneja y toca muchos ámbitos como la mitología, la literatura, también, bueno, hasta dibuja. Y bueno, yo vengo desde otro ángulo que no es el académico, entonces, bueno, esa valoración de Eduardo para mí es importante, así que le agradezco mucho. Yo vuelvo a decir lo mismo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de abrir tu canal a estas ideas. Y, como decía, dedicar este programa a los compañeros y compañeras que están opositando en todo tipo de oposición, porque las oposiciones son muy duras en España. No sé cómo será en otros sitios, supongo que igual. Pero en España son muy duras. Hay que tener mucha constancia, se pierden muchas cosas en el camino, muchas cosas en el camino, que no se recuperan. Y nada, dedicar eso a los opositores. Por supuesto, cuando dedico a un grupo, significa que sigo dedicando al resto de todas las personas que nos siguen. Esto no descarta, sino todo lo contrario, esto es un suma. Esto es sumar, nunca restar. Eduardo, ¿te has quedado preocupado con lo de Ana y Sara? Y ahora no, pero también me gusta, ¿no?, que darle cada cosa a su sitio y que cuando uno se equivoca, reconocerme a culpa. Y para finalizar solamente, por favor, sigan Los Padres de Damocles, sigan Trovadores de Sueños, sigan la línea de Nock, ¿no?, con sus cápsulas. Y la nota de investigadores. Y nada, muchísimas gracias. Tengan un buen fin de semana y la semana que viene empezamos con Odiseo y su viaje desde Troya a Ítaca. Perfecto. Estar aquí todos los viernes. Esta saga de Heracles, realmente todo el mundo dice que le parece
muy, muy práctica, muy concreta, muy, muy fácil de aplicar. Así que están todos muy contentos. Se nota por la audiencia que va teniendo en cada ocasión. Agradezco Vamos a sacar el librito. Ya me prometí sacarlo. Estoy ya en ello, escribiendo, sacando mis apuntes, porque muchos de los trabajos ya los tenía escritos. Simplemente es organizarlo como libro, no como mis apuntes, que son un verdadero caos. O sea, para los que quieran leer los 12 trabajos enteros, más allá de estos 6 que hemos tocado, y ver todo el mosaico, está en el libro que va a sacar Eduardo en poco tiempo, que ya nos avisará cuando esté. En el momento que esté, quiero tener un tiempo también un poquito más tranquilo, sacarlo. Además, ya os digo que es simplemente terminar el resto de los trabajos y ponerme en contacto con la editorial, con mi editorial y demás, pues lo sacaremos y nada, tendrán ustedes ahí para el que quiera obtenerlo y que sirva como una herramienta más, o por lo menos para aprender. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Pablo. Recuerden, la espada de Damocles, síganlo. Vamos a despedirnos. Gracias a todos los que estuvieron en el chat hoy, gracias a los que estuvieron presenciándolo hoy, a los que lo van a ver a lo largo de la semana, meses, años, centurias y milenios, ¿por qué no? La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!